¿Cómo es vivir en democracia? Democracia es un sistema político en el cual vivimos, que defiende la soberanía del pueblo, el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes y funcionarios, además de hacerse respetar como ciudadanos. Democracia es igualdad para los ciudadanos. También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada, política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros. Podemos decir que el vivir ahora en democracia es vivir sin miedo a desaparecer, sin miedo a que quienes amamos desaparezcan, sin miedo a opinar y vivir con el derecho de elegir y ser elegidos. Nos encontramos en el canal 4587 de la Escuela Secundaria número 2 de Lima. En esta tarde vamos a hacer una entrevista acerca de la democracia, ya que se cumplen 40 años de democracia en la Argentina. Vamos a hacerles preguntas a alumnos de quinto y segundo de economía. Primeramente nos encontramos acá con Gonzalo Benjamín. Muy bien, Gonzalo Benjamín. ¿Cómo pensás que hubiese sido vivir en dictadura? Yo creo que hubiese sido difícil para las personas, ya que al no tener libertad de expresión propia, estaban atrapadas a un sistema en el cual no eran libres. Muy bien. ¿Y cómo crees que reaccionaban las personas al saber acerca de la desaparición? Reaccionaban con temor, con tristeza y yo creo que con desesperación de no saber qué les podía deparar a ellos y el peligro de que les pueda causar algún daño a algunos familiares también. Claro, el miedo de lo que pueda pasar el día siguiente. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿cómo pensás que se sintieron al volver en democracia? Se sintieron felices y más tranquilos al saber que se sacaron un peso de encima y lograron lo que tanto buscaron con la lucha día tras día. Muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo te sentís vos al vivir en democracia? Yo me siento tranquilo, me siento bien, me siento contento y creo que estoy feliz de poder estar en democracia y tener la libertad de expresión y de voto hacia lo que yo quiero. Claro, la libertad de elegir y ser elegido. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Nos encontramos con otro alumno de quinto segunda economía. ¿Quién es? Tiago Pau. Muy bien, Tiago, vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, empecemos con la primera. ¿Cómo pensás que hubiese sido vivir en la dictadura? Y para mí la dictadura fue algo muy difícil que vivieron las personas, ya que no se habrán sentido libres y habrán sentido temor o miedo al saber que no podían salir a las calles, no podían sentirse en libertad. Muy bien. ¿Y cómo crees que reaccionaban al saber sobre la desaparición de las personas? Y también, sí, con tristeza, miedo, temor, al ver que le puede pasar a algunas de sus familias, pueden llegar a desaparecer o simplemente ellos también pueden llegar a desaparecer. Claro, una inseguridad. ¿Cómo pensás que se sintieron al volver a la democracia? Y se habrán sentido felices, libres, al poder salir a las calles, no sentirse con miedo, a dar su propia opinión, su propio voto. Muy bien. Y por último, ¿cómo te sentís vos al vivir en democracia? Y yo también me siento feliz, libre, puedo dar mi opinión, mi voto, dar mi opinión y decir lo que siento yo. Exacto, ya no vivir con miedo, ¿no? Está. Muy bien, muchas gracias. Esto fue todo por el día de hoy, así que sigan conectados al canal 4587. Como se puede ver en estas entrevistas, hay diferentes pensamientos los cuales ahora pueden ser escuchados, razón por la cual agradecemos el vivir en democracia. Se cumplen 40 años de democracia, 40 años de una vida sin miedo a desaparecer, 40 años votando y teniendo derecho a elegir, 40 años teniendo derechos. La dictadura cívico-militar fue un terrorismo para nuestro país, fue vivir sin derecho y con miedo, pero la democracia es justa y liberadora. Democracia significa derecho. Por eso decimos no a la dictadura y sí a la democracia. Bueno, buenas tardes, soy Lucía y estamos con la profesora Levi de Historia
y vamos a hacer un trabajo para geografía sobre la dictadura. Bueno, ¿cuál fue su experiencia al vivir la dictadura, profe? Hola, sí, buenas tardes. Me da mucho gusto participar con ustedes. Cuando asumió la dictadura en 1976, yo tenía unos 10 años. No tenía absoluta conciencia de lo que estaba pasando, pero sí veía la preocupación en mis padres sobre la situación económica, sobre todo, y política también. Okay. ¿Y cómo reaccionaste al saber que las personas estaban desapareciendo? Bueno, yo me di cuenta de eso recién cuando volvió la democracia. Realmente no tenía esa conciencia. Cuando volvió la democracia yo tenía 17 años y bueno, recién ahí conocí todo lo que había sucedido durante ese periodo y bueno, sí, fue muy traumático para mí, aún hasta el día de hoy. ¿Te sentías insegura en la calle? En el momento que estaba la dictadura sentía no inseguridad como la siento ahora, sino que sentía una opresión, claro, en el sentido de que había como más vigilancia, como que yo iba al colegio y te hacían bajar del colectivo y te pedían los documentos y yo era muy chiquita, pero veía como a otros les revisaban las cosas, eso sí lo vi. ¿Cómo viviste la vuelta a la democracia? Bueno, ya para 1983 yo había cumplido los 18 años cuando asumió Alfonsín, no llegué a votar, no estaba todavía en los padrones, pero sí recuerdo esa época como realmente como la primavera alfonsinista, ¿no? En todos lados había recitales al aire libre, era un gusto, daba gusto participar en política, en salir a acompañar a Alfonsín o a Luder, quien quisiera acompañarlo. Eso fue realmente una época en mi recuerdo, como si fuera la primavera realmente. Imagínate cuando te sentís que podés respirar mejor, que la gente podía hablar y participar, eso era distinto. Sí, yo lo viví muy, muy alegre. Bueno, me alegro, profe. Muchas gracias. En 1976, Argentina era el único país del Cono Sur que tenía un presidente elegido en elecciones. Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador y Uruguay estaban gobernados por golpes militares. El 24 de marzo se perpetró el golpe de Estado en Argentina, que depuso los 3 poderes constitucionales e instauró una dictadura cívico-militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado, que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983. Durante esta última dictadura cívico-militar, en Argentina se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos contra la población civil, detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes, ataques a las libertades civiles, políticas y sindicales, censuras, persecuciones de todo tipo. Fue la dictadura más cruenta que sufrió el país, desde donde se perpetró un plan sistemático de desapariciones forzadas que incluyó el secuestro de alrededor de 500 bebés, niñas y niños, que fueron separados de sus familias y apropiados bajo otra identidad. Esos bebés, niñas y niños fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron durante la detención ilegal de sus madres en centros clandestinos de detención. Hoy continúan desaparecidas y desaparecidos con otras identidades. Las familias de las víctimas iniciaron rápidamente la búsqueda reuniéndose en distintos organismos de derechos humanos, que hoy son emblema en Argentina y en el mundo. En abril de 1977, las madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, para reclamar por el destino de sus hijas e hijos.